Todo lo que le pasa a la mujer entre los 40i y los 50i, todo es debido a la menopausia. La vagina y la vulva huele a vulva y a vagina. Ya está. La memoria. ¿Qué nos pasa con la memoria y la menopausia? Esta niebla mental, no me acuerdo. Bueno, ¿También es debido a lo mismo? si tú tienes una pareja masculina, convives con ella, para mí es un insulto que ese señor no sepa tus ciclos. 2 años de menopausia y ya tengo osteoporosis, los estrógenos no. Es que llevas desde los 35 años perdiendo hueso y tal vez no lo sabías. En el ámbito laboral, ¿se debería tener en cuenta como una etapa que puede afectar al rendimiento? Claro, es que afecta al rendimiento. Bienvenidos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy de hecho no es un podcast al uso, hoy es el cumplimiento de una promesa, vamos a decirlo así. Como muchos ya sabréis, y muchas sobre todo, hace unos meses hicimos nuestro primer podcast en vivo, con público delante y con 3 grandes invitadas. Una de ellas la tenemos aquí hoy. Bienvenida, Laia. Hola, buen día. A ver, hicimos un podcast sobre menopausia, tuvimos en ese momento con muchísimas mujeres y algún hombre también había, no sé si te acuerdas, Sí. Creo que había 2 o 3. Sí, creo que habían 3 y la mitad venían obligados. Pero vinieron, Pero vinieron, que ya es mucho. que ya es algo. Ese día tuvimos a Montse Roura, que ya es fundadora del movimiento Ella y el Abanico. Tuvimos también a la doctora Marga Burguru, médico, especialista en acupuntura y especializada también en todas las etapas de la mujer. Y tuvimos también, que repite, para cerrar el ciclo de ese podcast, a la doctora Laia Sánchez, ginecóloga, especialista en patología mamaria y yo diría que especialista integrativa e integradora de todas las etapas de la mujer. ¿Te va bien esta definición? Yo creo que sí, porque al final es que veo la patología hormonal, ¿no?, de la mujer en todas las etapas de la vida, tanto desde los primeros años posmenarquia, la adolescente, hasta perimenopausia, posmenopausia. Así que sí, al final, en todas las etapas. Bien, hoy, pues ese día, como no nos dio tiempo a contestar todas las preguntas, prometimos recogerlas y hacer un podcast para contestarlas. Hoy va a ser un podcast, he intentado ordenar todas las preguntas que quedaron sin contestar, más o menos para que tenga un poco de continuidad. Hoy va a ser como una encuesta más que una entrevista, va a ser un examen, Laia. Venga. Mira, la primera pregunta, ya empezamos, ya no es de aquí, es mía, después de varios podcasts hablando de menopausia, varias jornadas, etc. Todo lo que le pasa a la mujer entre los 40i y los 50i, ¿todo es debido a la menopausia? No. Pensamos que todo es directamente relacionado con la menopausia. Entonces, yo siempre lo digo, es verdad que tanto los estrógenos como la progesterona, y sobre todo la progesterona, que es la primera hormona que nos empieza a abandonar con el inicio de la transición menopáusica, de la perimenopausia, tiene un impacto a nivel de todo el cuerpo. Es decir, siempre digo, las mujeres somos cíclicas. Cíclicas no es que menstruemos solo una vez al mes, sino que nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema nervioso, nuestro metabolismo de los ácidos grasos, de los lípidos, todo va cambiando a lo largo del ciclo por la influencia de estas 2 hormonas, que son las dominantes del ciclo menstrual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Iniciamos la menopausia y empieza a haber, o la transición menopáusica, una serie de cambios en todos los niveles, porque estas hormonas regulan todo, tienen un papelito en todos estos sistemas, ¿no? Entonces, esto justifica muchos síntomas, pero con este envejecimiento del ovario también envejecen otros órganos endocrinos, la tiroides, la glándula suprarrenal, y luego estamos en la realidad que vivimos con unos niveles de cortisol súper elevados, mucha patología adrenal no diagnosticada, que se solapan muchos síntomas de esta disfunción adrenal, se solapan con muchos síntomas de la menopausia. Entonces a veces dices, este cansancio tan extremo, este insomnio, esta apetencia inapetencia por todo en la vida en general, ¿de dónde me viene? ¿De la menopausia o no? O del entorno, mi contexto vital? Es decir, al final, decir que este síntoma es porque me faltan estrógenos, porque me falta progesterona, es muy complicado, y dar una visión, dar una respuesta así es una visión muy reduccionista y muy simple de la gran complejidad que acompaña
pues este camino hacia la menopausia. Esto es a lo que me refería cuando he dicho visión integrativa e integradora, porque hay que mirar a la persona tal cual en su entorno sobre todo. Claro. Vamos a empezar ya con las preguntas. Siempre hablamos, ya lo has nombrado, pero así, vamos a empezar también, que creo que es lo más importante. Siempre hablamos de los estrógenos. Cuando hablamos de menopausia siempre nos viene estrógenos. ¿Qué pasa con la progesterona, testosterona? Bueno, he hecho un spoiler antes. Cuando empezamos la transición menopáusica, perimenopausia, que puede, en algunas mujeres empieza hasta 10 años antes de su última menstruación, vamos manteniendo la producción de estrógenos. Es verdad que hay fluctuaciones, hay ciclos donde tendremos más estrógenos, otros menos, pero se va produciendo. Se va produciendo porque lo que intenta nuestro cerebro cuando detecta que el ovario empieza a tener poca reserva ovárica es intentar producir el máximo estrógeno posible, porque lo que quiere es asegurar esa ovulación, quiere asegurar ese ciclo para esa oportunidad evolutiva para la especie que es el posible embarazo. Entonces sube esta hormona, la FSH, la folículo estimulante, que es uno de los principales signos de este ovario está empezando a fallar, ¿vale? Es nuestro cerebro que manda mucha FSH para estimular los folículos cada mes, y con la estimulación de los folículos empezamos a producir el estrógeno, ¿no? Entonces, estrógeno vamos a ir produciendo hasta nuestra última menstruación. ¿Qué pasa a partir de los 35 años? A partir de los 35 años, de forma fisiológica, hablamos siempre dentro de la normalidad, siempre hay excepciones, pero empieza a haber una disminución de la reserva ovárica, ¿no? Que se hace mucho más acusada a partir de los 38. Tenemos menos reserva ovárica. Esto se va a traducir en que nuestra progesterona también va a empezar a disminuir. Esas ovulaciones no van a ser tan óptimas como previamente. ¿Y cuál es el principal órgano endocrino que produce la progesterona? El cuerpo lúteo, que es el quiste de la ovulación. Entonces, va a empezar a disminuir la progesterona, y estos primeros síntomas que la mayoría de mujeres tienen normalizados, como insomnio, alteraciones en el ciclo, ¿no? Mi ciclo siempre era de 28 y ahora es de 26, de 25... Bueno, puede ser que estés haciendo una primera fase del ciclo más corta, o una segunda fase más corta porque me falta progesterona, o todo un poco, ¿no? Entonces, sangro más, tengo más síndrome premenstrual. Ahí hay un contexto de inflamación y de falta de progesterona, que normalizado. Y luego la disminución de la libido, ¿no? Es otro de los primeros síntomas que tenemos en este inicio de la transición menopáusica, pero que el contexto vital de la mujer es como: trabajo fuera de casa, trabajo en casa, tengo niños pequeños y encima estoy en esta revolución hormonal. Lo último que pienso es si tengo ganas, deseo, no tengo, ¿sabes? Muy pocas se dan cuenta que realmente ha habido una disminución del deseo, lo tienen, bueno, van cansadas, normalizado, no hay espacio en su día para el deseo en general, ya no sexual, ¿no? Entonces todo esto se atribuye mucho a la disminución de la progesterona. La testosterona, bueno, hay mujeres que también sufren una disminución de la testosterona, sobre todo en posmenopausia, más que en perimenopausia, pero es un poco de dónde se obtiene la testosterona. Se obtiene de la conversión a estrógenos, ¿no? A nivel ovárico. Es multifactorial. Teóricamente, una vez nos quedamos sin reglas, hay una situación de dominancia androgénica, es decir, la glándula suprarrenal va a seguir funcionando. La glándula suprarrenal no solo produce cortisol, también produce andrógenos, y esos andrógenos son hormonas mal llamadas masculinas, porque las mujeres necesitamos andrógenos, ¿vale? Se acaban convirtiendo a estrona, que es un tipo de estrógeno, el que domina la menopausia. Entonces, primer mito, seguimos produciendo estrógenos, no el estradiol del ovario, sino la estrona, en menor cantidad, pero se sigue produciendo, ¿vale? Y parte de esa estrona, o sea, y la producción de testosterona y otros andrógenos que harían esta acción, ¿no?, vigorizante y tal, es menor, pero algo se produce. La cosa es que hay otras situaciones que pueden hacer que haya este déficit, y que tal vez la reposición con testosterona esté indicada en algunas situaciones, pero no de forma general. No hay un mensaje a todas las mujeres, aparte de los estrógenos les vamos a dar testosterona en menopausia, no, pero podría ser.
Y luego hay una disminución también de la DEA, por ejemplo, que es una prohormona que se produce a nivel de la glándula suprarrenal, tiene una acción muy importante en el sistema nervioso, también contribuye a la formación de músculo y la DEA se acaba convirtiendo a progesterona, estrógenos y testosterona. Puede haber una disminución de la producción de DEA, pero por otro contexto, más por una disfunción adrenal, en parte por el envejecimiento, pero también por otros factores, digamos, no fisiológicos que aceleran esta disminución de la DEA y que contribuye, pues, sobre todo a mucha fatiga, falta de concentración, cansancio, caída de pelo, o sea, varios factores que podrían justificar también hacer una terapia hormonal con DEA. Y esto monitorizado, hay varios exámenes que podemos ir haciendo para asegurarnos que hay un déficit real, que la terapia hormonal de reposición tiene su lugar en esos contextos, ¿no? Pues hay un cambio de paradigma también, me adelanto en pensar que cuando hablamos de terapia hormonal, hoy en día es como estrógenos. Luego hay preguntas sobre que las he tenido que juntar porque había varias sobre el tema de la terapia hormonal. Sí. Luego te preguntaré. Pero yo siempre digo que los estrógenos van a disminuir al final de todo este camino, ¿vale? Que es una revolución hormonal y no van a ser cero en menopausia. Si no, no tendríamos cánceres estrógenos dependientes, entre otras cosas. Es que es curioso porque es eso, ¿eh? Siempre relacionamos, cuando hablamos de hormonas, siempre relacionamos perimenopausia y menopausia y lo primero que te vienen son estrógenos. Nunca pensamos en el resto. Otra pregunta también. Con un ciclo regular, esta la leo literal como nos la escribieron, en un ciclo menstrual regular y llegando a los 50 sin síntomas aparentes de menopausia, ahora te haré la pregunta, ¿esto es frecuente? ¿Llegar a los 50? No es frecuente, pero puede pasar. ¿Podemos hacer algo para ir preparando nuestro cuerpo ante este cambio y que no tengamos tantos síntomas, sofocos, cambios de humor, etcétera? Claro, a ver, la prevención primaria para llegar a la menopausia bien, o sea, con un buen estado de salud y a llegar asintomática o con pocos síntomas, es cómo vives. Es decir, hay un montón de estudios más de carácter antropológico, humanístico, que han observado, esto lo dijimos en el podcast en directo, pues que hay mujeres que no tienen casi síntomas en menopausia. ¿Por qué? Tal vez hay algún factor genético que juega su papel, pero mucho es epigenética, mucho es el contexto en el que vive, ¿no? Y este contexto ya no es solo lo que como, el deporte que hago, cómo duermo, también es qué valor tengo como mujer en la sociedad, ¿no? Aquí hablamos como etapas de fin, ya no me puedo quedar embarazada. Hasta ahora no teníamos referentes femeninos en menopausia en las películas, ¿no? El típico cliché de Richard Gere con una mujer de 35 años y él pues de 60. ¿Esto qué es? ¿No? Quiero decir, pero es que al final estos mensajes subliminales hacen mucha mella en el miedo que tiene la mujer en llegar a la menopausia. ¿No? Soy vieja, o sea, son mensajes negativos. En otras sociedades no, soy la sabia, soy la que guía a las otras mujeres, ahora encima ya no me puedo quedar embarazada. Y esto en sociedades donde la mujer, digamos, a nivel de su sexualidad no es muy libre, en el sentido de que, bueno, pues si me quedo embarazada no hay opción a no seguir con ese embarazo, ¿no? A elegir esto, pierdo esta capacidad reproductiva, es una salvación para ellas. Entonces de golpe les aparece el deseo sexual, ¿no? Entonces es que es tan multifactorial que ¿cómo lo podemos prever? O sea, ¿cómo podemos prepararnos? El estilo de vida, por supuesto, y luego es este empoderamiento, no, sino este cambio de diálogo interno y social de qué representa. No es una etapa de fin, es una etapa de cambio, de transición hacia otra nueva versión de mí misma, una transformación, y es genial, ¿sabes? ¿Tú crees que, claro, tal como lo estás explicando, ¿tú crees que tal como se autopercibe una mujer ahora puede influir en cómo vive esta etapa? Yo creo que sí. Es decir, es imprescindible. Las mujeres nos hablamos muy mal a nosotras mismas, todas. Tenemos un montón de complejos, intentamos siempre compararnos, ¿no? Bajo este gran paraguas ahora es el well aging, ¿no? ¿Qué buscamos? No, la terapia hormonal sustitutiva es pro longevidad, well aging, vale,
pero con los estrógenos lo que buscamos es que vuelva a tener mi cuerpo de cuando tenía reglas. Ya, pero es que no las tienes. Es que no es fisiológico. Es que ya está, es que está bien. Es que tu cuerpo va a cambiar, sí, porque te faltan los estrógenos, ahora ya vas a ser más recta, pero también la falta de estrógenos te va a permitir perder esa necesidad constante de gustar y de quedar bien en sociedad. Ya no te tienes que reproducir, ya no tienes que buscar ahí una pareja masculina para que te fecunde, y esto está bien, porque si algo no te gusta lo vas a decir. Entonces, me parece estupendo. Las mujeres en menopausia se vuelven egoístas. No se vuelven egoístas, se priorizan de una puñetera vez después de 40 años, ¿sabes? Complaciendo, gustando, preocupándose por si esto me va a quedar bien, si esto me va a quedar mal. ¿Sabes? Es que es mucha presión social la que sufren la mayoría de mujeres. No se puede generalizar, pero la mayoría de mujeres. Entonces, ostras, esto lo pierdes. Pues qué bien, ¿no? Vamos a ver todas las situaciones que pueden ser aparentemente adversas. Vamos a buscar la parte positiva. Yo entiendo que una mujer que no puede dormir por las noches, que se muere de sofocos, que tal, no le va a encontrar nada la parte positiva de esta nueva etapa. Bueno, vamos a trabajar primero que te encuentres mejor y luego el aspecto más psicoemocional, ¿no? Y luego hay factores genéticos que contribuyen a que tú vayas a tener una menopausia con más o menos síntomas. Y esto tal vez lo podemos regular en parte, pero no del todo. Entonces, estas mujeres tal vez sí que merecen pues algún tipo de tratamiento específico, con más cariño, más vigilancia y hacerlo incluso de forma más precoz, ¿no? Pero eso ya entra dentro de la medicina más de precisión, más individualizada, a la que no todo el mundo tiene acceso. Por desgracia. Seguimos. Había varias sobre signos. Estamos diciendo muchos síntomas y esto nos van a reñir porque la menopausia no hay síntomas. Porque muchas personas ahora hablan de... No son síntomas. Bueno, realmente, si te lo miras y tú como médico, sí que es cierto que cuando hay una disfunción sí que se podría hablar de síntomas. Y ahora hablaremos de síntomas, signos o manifestaciones. ¿Qué hacer con los sofocos 17 años después de la menopausia? ¿Es normal tener sofocos? No, esto no es normal. Ahí, por ejemplo, justo que hablaba de la genética, pues si esta mujer me llegara a la consulta, primero habría que revisar, ¿no?, qué ha hecho estos 17 años. Porque a veces es como le dan el abanico, las isoflavonas de soja, vete a tu casa. Entonces, claro, habría que ver qué factores están contribuyendo, porque pueden ser múltiples si entiendes bien la anatomía de un sofoco, ¿no? Tratamientos que ha hecho, qué cambios en su estilo de vida ha hecho, qué factores estresores tiene, porque los sofocos dependen de los picos de cortisol, de adrenalina, noradrenalina, eso es relacionado muchísimo con el estrés, cómo gestiona de base el estrés, intentaría sospechar si tiene algún fallo de metilación, ¿vale? Salud digestiva, el papel de la microbiota en los sofocos, es decir, intentaría como averiguar diferentes puntos que aparentemente podíamos trabajar sobre ellos, y si no, tal vez en estas mujeres un estudio genético tendría un papel. ¿Por qué? Porque tal vez ¿por qué? Porque hay variantes genéticas que se relacionan con un síndrome climatérico más acusado, y además esas variantes genéticas a veces son compartidas con un riesgo aumentado de cáncer de mama. Por lo tanto, si yo me planteo es una mujer que se merece una terapia hormonal sustitutiva, lo vamos a hacer con seguridad. Otra también relacionada con sofocos. ¿Los sofocos son sobre todo nocturnos y por qué? Nos has hecho un spoiler ahora mismo, pero ahora explica. Bueno, hay algunas mujeres que tienen más sofocos nocturnos, y de hecho los primeros sofocos, los que pueden ir apareciendo en la perimenopausia, son más nocturnos, tienen que ver con esta bajada de la progesterona, ¿vale? La progesterona es una hormona que es una neurohormona, es increíble la capacidad que tiene de acción a nivel del sistema nervioso central y también periférico, y modula el sistema GABA, dopaminérgico y serotoninérgico, o sea, neurotransmisores que influyen en el estado de ánimo, en el descanso nocturno y también en la activación de un centro que está en el hipotálamo, que es el que activa la pubertad y activa la menopausia, para que nos entendamos, ¿no? Cuando es un entramado neurológico que responde a estos neurotransmisores y responde a otros factores externos, ¿no? Entonces, es normal que con la bajada de esta progesterona, que la acción es nocturna, la progesterona no se produce durante el día, siempre se produce durante la noche, sea una ventana de oportunidad para peor descanso nocturno,
más sofocos, ¿vale? Ahí la terapia con progesterona puede ir muy bien, por ejemplo. Si son más diurnos ya puede ir otro mecanismo, entonces tal vez el estrógeno en ese sentido pues puede ir mejor por otros neurotransmisores que están implicados. ¿Qué pasa además? Envejecemos, disminuye la melatonina y aumenta el cortisol por la noche. O sea, todo esto, imagínate, estamos más inflamadas, todo el círculo vicioso. Otro de los grandes, de las grandes preocupaciones, sequedad vaginal, y no solo vaginal. Aquí hay las preguntas iban enfocadas a el por qué, si la sequedad está relacionada con atrofia a nivel vaginal, dolor en relaciones y los suplementos. Yo, si te parece, también los suplementos, quizá al final podríamos hacer un repaso, pero sí que enfoquémonos. Sequedad vaginal, ¿por qué pasa? Bueno, es multifactorial también y es muy curioso porque hablamos mucho de sofocos, no es como menopausia, sofocos. Y creo que es entre el 20 y el 40% de las mujeres en menopausia van a tener sofocos, pero es que hasta un 90% va a tener sequedad vaginal. ¿Un 90%? Sí. Y síndrome genitourinario, que es una serie de, voy a llamar signos, pero... No, aquí sí que puedes decir síntomas clarísimamente. Son síntomas, porque es que a mí no me parece normal. Relacionados con salud genital, en el sentido de atrofia, sequedad, dolor con las relaciones sexuales, incontinencia de orina, infecciones urinarias de repetición y un largo etcétera, es este síndrome genitourinario de la menopausia, ¿no? ¿Qué pasa? Esta bajada de hormonas, por un lado, ¿no? Primero la progesterona, luego los estrógenos. Esto modula, por un lado, la microbiota, que va a cambiar, tanto la intestinal como la genital. Va a cambiar el pH de la vagina por este cambio en la microbiota. El trofismo, el halo gordito, que es la mucosa vaginal, que actúa gracias, o sea, que en parte está determinada por los estrógenos, ¿no? La cantidad de glucógeno, o sea, dónde se habitan estas bacterias, este microbioma, ¿vale? Pues el grosor de la vagina también se hace más delgada. Al final acaba siendo una vagina que se parece más a una niña prepúber que no a una mujer adulta, ¿vale? Los mecanismos de hidratación vaginal no solo dependen de las hormonas realmente, el moco cervical, el flujo vaginal, que este sí que varía cada mes y sí que sigue este baile hormonal, sí que esto va a disminuir o va a desaparecer, pero luego tenemos otros mecanismos de hidratación de la vagina que no son hormonodependientes, pero claro, con estos cambios pues también se pueden ver afectados. Pero es importante saber que no dependen de las hormonas porque se puede trabajar con estos mecanismos, ¿no? Tenemos unas glándulas vestibulares, las famosas glándulas de Bartolino, que yo nunca las llamo así porque un señor, hablar de un señor en mi vagina me molesta, ¿vale? Entonces las glándulas vestibulares son mecanismos de hidratación, que esto no depende de las hormonas, sí que es verdad que se pueden un poco oxidar, ¿no? Para que nos entendamos con la edad y estos cambios que hay, pero se puede trabajar para que sigan produciendo moco. Luego hay toda una serie de vasos a la vagina y a la vulva, le llegan muchos vasos, está muy vascularizada. Eso crea como un exudado que puede ir hidratando la vagina y esto se puede trabajar pues con fisio de suelo pélvico, con técnicas como la diatermia, o sea, la endiva y otras ondas de choque. O sea, hay toda una serie de tratamientos complementarios que ayuda a este sentido. Y luego la estimulación y el orgasmo. Llega no por el orgasmo en sí, que es buenísimo a nivel de muchos neurotransmisores, mejor que varios Valiums, sino por la llegada de la sangre y que eso sea realmente un mecanismo anti-aging a nivel vaginal, ¿de acuerdo? Entonces todo esto va a pasar, es que todo está como que justifica todos estos cambios, que pase, que haya sequedad por cambio hormonal, cambio en la microbiota y los cambios físicos que esto va a producir en la vagina y en la vulva también, porque empieza en la vulva la sequedad. Y nos olvidamos la vulva, nos ponemos crema en todo el cuerpo, cara, tal, y nos saltamos la vulva. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, sí que lo sé, pero nos saltamos. Claro, ¿hay opciones naturales a los geles hidratantes vaginales? También una consulta muy habitual en la farmacia también es lubricantes. Entonces, a veces también, trabajo también nuestro en la farmacia, ¿no? Claro, a veces se centran mucho las mujeres en buscar una lubricación para el acto sexual, sin pensar que quizá necesitarían una lubricación
para su día a día. Claro, claro. Bueno, esto es una señal de lo desconectadas que están de sus genitales, ¿no? La hidratación, a ver, yo la recomiendo, sobre todo si hay síntomas de sequedad, ¿vale? Tanto primero vulvar y luego también, según cada mujer, vaginal. Opciones naturales, hay opciones no hormonales, ácido hialurónico, aceites esenciales, vitamina E, ¿sabes? Centella asiática, algo de fitoterapia también que nos ayuda a regenerar la mucosa, a aportar más glucógeno para que pues esto se mantenga bien el microbioma, y eso se tiene que hacer con cierta regularidad. Es lo que creo que no causa adherencia, ¿no? Porque es multifactorial también esto, pero las mujeres en general pues no tienen hasta ahora, no tienen una buena relación con su vagina, con sus genitales. Entonces, claro, tener que ponerse cosas ahí abajo, y reproduzco frases que me dicen, me lo tengo que poner ahí abajo, pero ¿esto cuánto tiempo? Eso también. Ahí abajo, en los pies. Y me dicen, ¿cuánto tiempo? Digo, ¿cómo que cuánto tiempo? O sea, esto pues de forma seguida, ¿sabes? Entonces, esto por un lado, pero también hay que hacer un tratamiento sistémico de las mucosas, y esto empieza tóxicos a los que estamos expuestos. Las mujeres que fuman van a tener más sequedad, obviamente. Luego también, ¿qué nos ponemos en la piel? ¿No? Todo el tema de disruptores endocrinos. Ya no abro el melón del skincare vulvar y vaginal, que hasta anuncios de desodorantes para la vagina me llegan por Instagram. Sí que lo voy a abrir. Te puedo preguntar directamente, claro, ¿qué opinas de esto? La vagina y la vulva huele a vulva y a vagina. Ya está. O sea, yo no me imagino un señor pensando a qué huele mi pene. Es que invierto un total de 0 segundos en pensar eso en su día a día. Y nosotros comprándonos, pero exfoliantes vulvares, desodorantes de vagina, para que tu vagina... No, si tu vagina huele a pescado, tienes un problema, se llama disbiosis bacteriana y tienes que ir a un especialista. No comprarte un gel de olor a coco o a mango que he visto por ahí. Por favor, es que sentido común. Y luego los mensajes tan negativos cuando hacen estas publicidades, es que sería denunciable. De un hombre rechazando tener sexo con su mujer o con su mujer o su pareja, quien sea, porque me huele a pescado. No, si te huele a pescado, por favor, acuda a un ginecólogo o ginecóloga, que te tenemos que mirar. Eso es el mensaje, no comprarte un desodorante. No mascarillas para la vulva, es que hay de todo. Claro, es que más presión oído, social. Y me había llegado algo, pero no a como este las nivel. Mujeres no tenemos presiones estéticas y todo, ahora esta también. No, alucinante. Bueno, volviendo al tema, tenemos que mejorar nuestra relación con nuestros genitales, es fundamental, para conocerlos, ver cómo cambian, no normalizar síntomas de escozor, de picor que empiezan a haber en este momento de cambio hormonal, de la transición menopáusica, ¿vale? Y luego ya está, hidratantes vas a necesitar de forma regular, hidratar todas las mucosas, es importantísimo, con la alimentación, un buen aporte de colágeno y proteína, colágeno y grasas también. ¿Hay que tomar suplementos de colágeno? Depende, esto es de forma individualizada, se puede valorar, pero que tienes que aportar colágeno por la dieta, es fundamental esto. Y luego, de nuevo, el tema del estrés, que parece muy repetitivo, pero es que el cortisol nos destroza las mucosas, la microbiota. Y sin una buena microbiota, pues la mucosa también se ve afectada. Entonces, al final, es como un trabajo, de nuevo, sistémico, pero a nivel local tendremos que hacer algo. O sea, ¿tú recomendarías por defecto, por decirlo así, aparte de todo lo que has dicho, es un resumen muy simplista de lo que has dicho, pero ¿tú recomendarías a todas las mujeres hidratarse a nivel externo cada día? La vulva sí, pero es que esto lo tendríamos que hacer incluso en premenopausia, ¿eh? Es decir, es que es esto, nos hidratamos, ¿cuántas cosas nos ponemos en la cara? La anteojeras, el serum, confieso no que sé ninguna. Qué. No, pero como, sí, no, en general, ¿no? hombre. Tenemos todo Sí. un ritual de mañana, de noche, tal. Parece que ¿no? solo seamos el esto. cuerpo, te duchas y el cuerpo, y incluso tal. Y luego llegas a la vulva y te la saltas. Es que te la saltas. Claro, pues ahí también es piel, ¿eh? Necesita una hidratación. Y además hay mucha moda de la depilación, de estar totalmente rasurada, y al final el pelo es un mecanismo también de protección, de mantener el microbioma
vulvar. Entonces estás haciendo una acción un poco agresiva sobre eso, al menos hidrátala, al menos. Vamos aprendiendo. También, ya lo acabas de nombrar, pero también se ha repetido también, ¿por qué son tan recurrentes las infecciones de orina, las infecciones por hongos, la famosa candidiasis y otros que no son candidiasis? ¿Por qué son tan frecuentes en esta etapa? Bueno, es por este cambio en la microbiota. Este cambio en la microbiota pues hace que, y el del pH, todo esto, pues hace que sea más fácil el sobrecrecimiento de diferentes bacterias o hongos. En el caso de la cándida, también te diría que tendríamos que valorar cómo está el contexto metabólico, porque ya sabemos si tenemos resistencia a la insulina o una prediabetes o una diabetes de mal control, puede favorecer el sobrecrecimiento de cándida. Y luego, si tenemos una cándida vaginal, seguramente la tenemos a nivel intestinal. Entonces, también un poco preguntar cómo estás a nivel intestinal, ir a hacer un checklist de posibles síntomas de candidiasis intestinal y a empezar abordando tal vez la cándida intestinal, mejoraríamos la vaginal. Lo de las infecciones de orina, si tenemos relaciones sexuales, anatómicamente, ¿no? La vagina y la uretra, que son orificios diferentes, no están comunicados, que esto también es importante, pero sí que están muy juntos, ¿no? Entonces, en la menopausia, es como hay cambios en la mucosa vaginal, como que la uretra incluso puede quedar un poquito más expuesta, ¿vale? Porque pierde parte del grosor de la mucosa vaginal que la recubre, y esto hace pues que, por ejemplo, si tenemos relaciones coitales o a veces es sexo oral o algo así, o según el tipo de higiene que tengamos, o si hay problemas en la vagina, sea más fácil que a nivel uretral haya pues que pasen bacterias, una colonización. Entonces, por esto también es más frecuente esto. Y entonces, ¿cómo se trata? Pues intentar con antibióticos si es muy necesario, pues habrá que darlos, pero sobre todo es cómo la prevengo, ¿no? Y de nuevo entra el abordaje sistémico, tratar mucosas, revisar alimentación, valorar pues probióticos y prebióticos. Entramos ya en el contexto también importante, más quizá emocional, mental. Una pregunta que pensé esto ya para todo un podcast: ¿cómo influye la perimenopausia y la menopausia en el estado anímico? Bueno, intenta resumirlo, porque si no nos vamos a quedar en esta. Y aparte que yo no soy psicóloga ni socióloga y no quiero meterme en temas que no son míos, ¿no? Sobre todo porque yo tampoco, voy a hacer 40, así que en breves empezaré, hoy he empezado con la falta de progesterona, pero que también a veces pienso, hablar de una experiencia que no he vivido, me siento un poco impostora, ¿no? Así que lo voy a plantear de lo que sé, de hormonas, ¿vale? Y de contexto vital, porque es lo que me llega en consulta y lo que veo, y a veces hacemos consultas que ellas están hablando de las mierdas diarias que tenemos todas. Entonces es un momento de ventilación emocional, ¿no? Entonces, la progesterona, de nuevo, va a disminuir, es que va a pasar. Y la progesterona, ya lo he dicho, regula mucho el estado de ánimo, serotonina, dopamina, GABA, ¿no? Esta disminución de la progesterona de base hace que tengamos muchos momentos de más ansiedad, de colapso mental, tiene una acción muy neuroprotectora, entonces la neuroinflamación es antiinflamatoria también, la progesterona. Entonces, que más tendencia a esta situación de, como de burnout, muchas veces, tendencia en algunos casos a la depresión, porque también cómo se gestiona el metabolismo de la progesterona a nivel cerebral. Hay mujeres que tienen más tendencia a que funcione un poquito peor, y de estos metabolitos, según cómo den más depresión, más ansiedad, más tristeza en general, apatía. Entonces, esto hay mujeres que les va a afectar más y a otras menos. El trastorno disfórico premenstrual, que es un trastorno del ciclo menstrual, en el que en fase lútea tener síndrome premenstrual, pero en el que dominan mucho síntomas emocionales, pero incluso riesgo de suicidio, de depresión, siempre descartando otras causas, ¿no?, que no justifiquen estos síntomas. Entonces, es un gran cajón de desastre del que se sabe muy poco.
como casi todo lo de mujer, ¿no? Pero en esto especialmente. Entonces, aquí hay varias teorías y una es, pues, precisamente esto, ¿no? Cómo la progesterona, metabolitos de la progesterona se producen a nivel cerebral, y luego está la teoría de una teoría que es de la sensibilidad hormonal, cómo la cantidad de receptores de progesterona que tenemos en el cerebro, cómo actúa este receptor, la sensibilidad individual. Sabemos que pueden haber cambios genéticos, polimorfismos genéticos a nivel del receptor que haga que la acción sea más exagerada o más floja de la progesterona cuando se une al receptor. Bueno, es multifactorial todo esto, ¿no? Pero que va a haber cambios emocionales casi seguro. Es que biológicamente lo va a haber. Y luego está, pues no, de nuevo el tema del cortisol. Claro, que el cortisol, los niveles de progesterona y cortisol están muy relacionados, porque hay un fenómeno que se llama el robo de la alopregnenolona, que es un metabolito del cortisol, en el que si nosotros, resumen, estamos muy estresadas, necesitamos mucha producción de cortisol, todo aquello que debería irse a convertir en progesterona se va a secuestrar y se va a convertir a cortisol. Vamos a tener un déficit de progesterona y de los metabolitos que tienen que actuar a nivel cerebral para tener un buen estado de ánimo. Entonces, que todo está súper relacionado, ¿vale? Por eso, cuando queremos mejorar niveles de progesterona, lo primero que hacemos es mirar cómo está el eje adrenal y cómo está la vía de la metilación, que es una vía del detox que te voy a decir que la mitad de población le va lenta, ¿vale? Entonces tiene una tendencia a gestionar peor el cortisol. Entonces eso de forma indirecta va a contribuir a tener menos progesterona. También se gestionan peor los estrógenos. Si tenemos muchos estrógenos, esto va a contribuir también a tener menos progesterona. Entonces ahí la pobre, hay muchos motivos por los cuales ya fisiológicamente la menopausia va a disminuir, y luego hay un montón de factores externos que pueden contribuir a que esta disminución, que tiene que ser fisiológica, que nuestro cuerpo debería tolerar bien, no sea aún peor, ¿sabéis? Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Esto sí que no. Muchas veces yo apoyo con progesterona micronizada cuando hay muchos síntomas de falta de descanso nocturno, ansiedad y emocionales, pero hay que trabajar el contexto. Ahí tú recomendarías, en un contexto donde ves que se te escapa el tema psicoemocional, ¿recomendarías psicoterapia? Claro, ¿sí? Claro. Pero es que yo la psicoterapia es como una de mis recomendaciones terapéuticas en más de la mitad de las pacientes, porque tú con dar un suplemento, dar la terapia hormonal o todo, un poco, cambio de alimentación, vas a mejorar parte. Pero es que el peso de la salud mental, emocional, la toma de ciertas decisiones, nos enferman. O sea, o nos sanan o nos enferman. Entonces es como el gran olvidado de al gimnasio me apunto, a la dieta keto te la hago y me tomo todos los suplementos, pero tomar decisiones nos cuesta. Decisiones que nos cambian la vida, pero que además nos generan mucho estrés, mucho malestar, que nos quita el sueño, eso nos cuesta. Entonces, tomar decisiones así, muchas veces las mujeres van a necesitar un especialista que te acompañe en el proceso, o que te dé herramientas para gestionar el estrés, o que te dé herramientas para priorizarte. No nos sabemos priorizar, nos quedamos las últimas. Entonces, todo esto nos tienen que enseñar a hacerlo, y un profesional en condiciones nos tiene que acompañar. Ha quedado claro. Es que claro, yo siempre, sobre todo en este contexto menopausia, que se habla mucho del estado de ánimo, claro, para mí, obviamente, mis respetos a la progesterona, mis respetos al cortisol. Total. Pero mientras no haya una autoconciencia de una misma, no vamos a arreglar nada. No, porque además este momento vital es una oportunidad para enfermar a velocidad acelerada. El envejecimiento ovárico activa vías inflamatorias que estaban cubiertas por la progesterona, los estrógenos estaban controlados. Se activan. Este miedo a enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, osteoporosis, etc. Es porque esta activación de este inflamosoma en concreto, ¿vale? Y esto lo podemos modular con estilo de vida tal y cual, pero no, la realidad es que hay una tendencia a que pase, ¿vale? O sea, es una etapa vital donde podemos enfermarnos si no nos cuidamos, y la salud mental forma parte de cuidarnos, y hacer esto
tener un buen estado de ánimo, bueno, tenerlo no, cuidarnos nosotras. Quererse a una misma. Es fundamental, es básico. A ver si de una vez por todas, ya no solo nosotras por nuestra parte individual y por lo que nos conviene, sino a nivel de salud pública, a ver si alguna vez alguien escucha y también vamos apoyando esto. Otro tema también relacionado con el tema mental, la memoria. ¿Qué nos pasa con la memoria y la menopausia? Esta niebla mental, no me acuerdo, bueno, ¿también es debido a lo mismo? También, obviamente es multifactorial, pero acabo de decir, ¿no?, que se activa como unas moléculas inflamatorias se pueden activar, se pueden también controlar, pero la tendencia es que se activen, que contribuye a la neurodegeneración. Los estrógenos y la progesterona, bueno, ya hemos visto todo, ¿no?, las acciones que tiene la progesterona a nivel cerebral, es neuroprotectora de la neurodegeneración de la glía, o sea, tiene una acción en la glía, es increíble. Los estrógenos obviamente también. Entonces hay esta tendencia a que si no trabajamos podemos empezar a tener estos olvidos, falta de concentración, y aumentan las enfermedades neurodegenerativas, por supuesto. Y luego hay una acción también de la neuroinflamación por una inflamación sistémica de bajo grado que tenemos también muchas veces normalizadas. El eje intestino-cerebro también contribuye. En la falta de descanso nocturno afecta a esta neuroinflamación. Bueno, es que es como todo, ¿no? Es decir, al final no hay una sola... decir, si te doy estrógenos, ¿vas a recuperar la memoria? No, creo que no, lo vas a recuperar de todo. Estarás algo mejor si tú te encuentras mejor, entonces duermes mejor, comes mejor, vas al gimnasio más, cuidas tus relaciones personales, ¿sabes? Pero si solo te doy estrógenos y no haces nada más, no creo que el brain fog y los olvidos de un día para el otro se vayan. Otro, como bloque, por decirlo así, ha habido varias preguntas sobre alimentación y sobre ejercicio. ¿Qué alimentos incorporar y cuáles eliminar para el control de peso? Ha habido varios sobre el tema de la ganancia de peso en menopausia. Sí, bueno, es que hay un cambio en la composición corporal porque hay un cambio en el metabolismo de la energía, ¿no? De nuevo, nuestras dos hormonas protagonistas controlan a nivel cerebral pues la disponibilidad energética y la distribución de la grasa en todo el cuerpo cuando tenemos ciclos. Entonces, tanto el estrógeno como la progesterona lo controlan todo esto a nivel desde el cerebro y también a nivel pues, de los tejidos periféricos. Dar qué alimentos comer o no, así en general, creo que no hay una fórmula mágica, ¿vale? También hay que coger la conciencia de, muchas veces te dicen, es que como lo mismo. Bueno, seguramente inconscientemente estás comiendo más porque los reflejos de hambre y saciedad también se cambian. Entonces, a veces hay estrategias como, obviamente, aumentar el gasto, es decir, hacer más deporte y potenciar el consumo de proteína, de fibra. ¿Por qué? El consumo de proteína a nivel, luego cuando lo digerimos, necesitamos mucha más energía, nuestros enterocitos necesitan más energía para hacer la digestión, ¿de acuerdo? Cuando consumimos proteína. Vamos a tener una pérdida de masa muscular al año brutal y además decimos que la sarcopenia, la de déficit de masa muscular, pues es la antesala a todos los problemas, no solo la osteoporosis, sino metabólicos, ¿no? La resistencia a la insulina, más riesgo cardiovascular, potencia la inflamación de bajo grado, porque si no hay músculo hay un tejido adiposo que es inflamatorio. Entonces, aportar proteína, la que necesitamos por el peso, esto en parte nos ayuda a saciarnos antes, porque es más, sacia más que no verdura o carbohidrato simple, ¿vale? Y luego nos va a ayudar a que de alguna forma aumentar nuestro gasto metabólico cuando hagamos la digestión y todos estos beneficios a nivel sistémico. La fibra recomendamos como 20-30 gramos de fibra al día, o sea, como 10 gramos entre 7 y 10 gramos de fibra por cada comida, porque también esto nos ayuda a
a mantener el ritmo deposicional, que es importante para eliminar los tóxicos y hormonas que vamos produciendo igualmente, para ayudar también a nuestras mucosas, prebiótica, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y de algún modo son como los grandes básicos de la menopausia. Los carbohidratos están presentes en las frutas y las verduras, por supuesto, y además también se puede hacer un aporte pues, por tubérculos y esto. Esto sería como controlado con una nutricionista las bases de la alimentación en la menopausia, ¿vale? No he hablado ni de calcio, ni he hablado de lácteos, ni nada así. ¿Por qué? Porque el aporte de calcio está presente si tenemos una dieta variada, sin necesidad de hincharnos a lácteos de vaca. Ahora adivinas cuál es la siguiente pregunta, ¿no? Vale, salud ósea. ¿Cómo preservamos la integridad de nuestros huesos? Porque parece, perdona, hasta hace poquito, o sea, la única preocupación de la menopausia era la osteoporosis. Sí. ¿Es así? Es una de las grandes. Hombre, yo creo que tú ibas al ginecólogo, tenías menopausia, te daban el abanico, te decían que tomaras calcio en la dieta. Todo es ¿vale? calcio y ácido hialurónico. Claro, y exacto. Y yo he visto pocos déficits de calcio a nivel analítico, pocos, en la mujer menopáusica. ¿En hueso? No, o lo claro, típico que una cosa Claro, una cosa es lo que hay en hueso, otra cosa es lo que hay a nivel de la sangre, pero te puedes hacer como una idea, ¿no? Es decir, al final te hacen una densitometría, te ven osteopenia y ya te dan habitualmente megadosis de calcio con un poquito de vitamina D. Megadosis de calcio, que además se toleran la mayoría fatal. Cuando luego no tienes un déficit como para suplementar tanto, ¿de acuerdo? Y cuando se sabe que tal vez hay otras formas de proteger mejor al hueso. Es decir, que con 400, con aporte de dosis más bajas, 200, 400 de calcio, sería como suficiente. Y en personas que habitualmente no lo vayan a obtener el calcio en la dieta, que tampoco es tan habitual que no aportes el calcio en la dieta. Tienes semillas, tienes verduras que tienen bastante calcio. Entonces el problema principal no es tanto el aporte de calcio, sino cómo lo aprovechamos. Exacto. Y cómo se fija en el hueso. Y luego que hay protagonistas más importantes, la vitamina D, que es la gran olvidada. Bueno, allá ya no, aquí no, o sea, la gente que nos está escuchando seguramente no, pero fuera, en el mundo real, en el mundo real, ¿sabes? Es como dar megadosis de vitamina D una vez al mes, que ves que estos niveles no suben, no llegar a dosis adecuadas a niveles adecuados funcionales de vitamina D. Entonces, bueno, no sé, no potenciar la exposición solar para esta síntesis de vitamina D con medidas de seguridad, obviamente, y luego está no tener en cuenta que tenemos un problema social de sobrepeso y obesidad y esas personas van a absorber peor la vitamina D y en muchas ocasiones se tratan igual que si tuvieras un IMC, ¿sabes?, más saludable. Bueno, creo que hay mucho que hacer para el tema de la salud ósea. De nuevo, el ejercicio de fuerza es la medida de prevención primaria y por eso a partir de los 35 años la mujer debería hacer ejercicio de fuerza sí o sí, ¿vale? Impacto también el saltar combinado con la fuerza, pero nos centramos mucho en cardio para perder peso. También hay mucho mito sobre eso, pero lo que nos interesa más es la fuerza y si hay que priorizar algún tipo de ejercicio, yo diría que es la fuerza, por supuesto, combinado con ejercicios que nos ayuden a modular el eje adrenal, con yoga. Yo antes diría fuerza y yoga, que no correr y yoga y fuerza. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol que hacen en el hueso lo destruyen. El cortisol es totalmente una acción de destrucción ósea. Una falta de equilibrio a nivel de la microbiota intestinal, ¿vale? También puede acelerar los procesos de destrucción ósea. Un mal control metabólico del azúcar también los productos de glicación tienen una acción pues, de destrucción ósea. Entonces, no solo se me están disminuyendo los estrógenos, sino que además es esto. Y muy importante, la progesterona tiene una acción de formación del hueso. Sabemos que las mujeres que tienen en unas fases lúteas
con poca progesterona o las amenorreas o las oligomenorreas, ya en mujer premenopáusica hablo. Esto hace, o sea, mujeres con menos progesterona en fase lútea comparado con las que tienen pues niveles óptimos, podían hacer osteopenia de forma más precoz, una osteopenia reversible con la reposición hormonal con progesterona. Entonces, estos estudios, que no son de hace 2 días, de los 90, ignorados, ahí están, son súper interesantes porque nos preocupamos, 2 años de menopausia y ya tengo osteoporosis, los estrógenos. No, es que llevas desde los 35 años perdiendo hueso y tal vez no lo sabías. Es que habría una otra pregunta sobre el tema de ejercicio de fuerza que has nombrado. Sí, la pregunta era tal cual. Si el ejercicio de fuerza es ideal para todas las mujeres en esta etapa, ya has contestado, pero claro, ahora me has hecho reflexionar con el tema del cortisol y así. Claro, si hacemos solo ejercicio de fuerza, si no hacemos nada en un contexto realmente estresante, no, va a ser peor incluso. A ver, todas deberíamos hacer ejercicio de fuerza, pero todas no podemos hacer ejercicio de fuerza. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen dolores crónicos de la inflamación, tal. No le puedes decir que empiece a coger pesas si casi no puede ni salir al súper a comprar del dolor que tiene. Entonces esto tiene que ser individual, un poco individualizado, progresivo. Cuando hacemos estos ejercicios, si no estamos acostumbradas porque no hemos hecho deporte de forma regular a lo largo de nuestra vida, nos podemos hacer daño. Entonces ahí hay que invertir en una persona. Si puede ser una entrenadora mejor que un hombre. ¿Por qué? Porque conecta más con nosotras, las mujeres, que te enseñe un poco a hacer los ejercicios correctamente y rutinas reales que tú en tu día a día puedas hacer incluso en casa, te diría, porque es importante mantenerse activa. Eso es muy importante, porque a veces es como me he apuntado al gimnasio, voy 2 horas al gimnasio y el resto de la semana ¿qué haces? No, delante del ordenador sentada, voy en coche a todas partes. Oye, pues no, pues tal vez que empieces a andar, si vas en autobús te bajes una parada antes, si puedes subir las escaleras de tu casa mejor que coger el ascensor. Mantenerse activa, eso es la base. Y luego, si vas metiendo la fuerza, aunque sea periodos de 20-30 minutos frecuentemente en tu casa, porque hay muchas cosas que puedes hacer en casa y no con gran inversión de materiales, para empezar, es fundamental. Si vamos con el cortisol por aquí, casi que empezaríamos a hacer un poco de algo más tranquilo, ¿vale? El cardio aumenta más el cortisol que la fuerza, pero bueno, por eso te he dicho, combinar yoga con fuerza puede ser súper interesante para estas mujeres con tanto estrés. Y si tienes dolor, hay que hacerlo de forma progresiva y con mucho cuidado. Otra pregunta también, cambiamos de tema, sobre prolapso. ¿Un prolapso de vejiga puede mantenerse sin operar con rutinas de ejercicio de suelo pélvico? Dependerá el grado y los síntomas que genere este prolapso. Hay el cistocele, que es este prolapso de vejiga, normalmente se operan, hay una clasificación y se operan los que son pues más graves, ¿no? Grado 3, grado 4. Hay otros, los menores, que pueden dar cierta molestia, o si, por ejemplo, después de todo un día de estar de pie, hay esta sensación pues como de bulto vaginal, o puede un poco dificultar la micción. En estos casos, rehabilitación de suelo pélvico, mantener la hidratación correcta de las mucosas, un buen también pues mantener el microbioma genitourinario a raya, y todo esto va a contribuir favorablemente, y tal vez no va a hacer falta la cirugía en ningún momento. ¿Y se podría revertir un grado 1 o un grado 2? Mejoran si hay claro, dependerá de la calidad de los tejidos, en el sentido que a veces hay mujeres que genéticamente tienen menos colágeno que otras, ¿no? Y esta disfunción de los tejidos aparece antes. El contexto de inflamación sistémica afecta también a la calidad de estos tejidos. Entonces, hay algunos factores que se van a poder trabajar y tal vez mejore, ¿no? O que sean así. Lo más importante no es que desaparezca, es que sea sintomático. Si tú no tienes un cistocele de 2.º grado o incluso de 3.er grado que no te molesta, que no te da incontinencia, que no te impacta en la calidad de vida, pues ahí que se quede.
no hace falta operarlo. Las cosas se operan cuando dan problemas. Si no, mejor dejarlo como está. Hombre, sí. Suplementos. Ahora sí, aquí ha habido como un... Casi que te voy a dejar. Obviamente hay que individualizar, pero a nivel de suplementos, claro, isoflavonos de soja, onagra, trébol rojo, cienmífuga, omega 7. Estoy hablando de los clásicos, Colágeno. ¿Me estoy dejando alguno de los más...? La creatina. La creatina, famosa creatina. Claro. ¿Qué suplementos? Ya no te diré que sean imprescindibles, pero ordénanos un poco. Los suplementos estos... Has hablado, por ejemplo, de omega, ¿no? El omega 7. Omega 7, omega 3, esos son interesantes para las mucosas, ¿no? El omega 7 funciona súper bien para la sequedad de las mucosas, se toma vía oral. Incluso yo les digo que de tanto en tanto pinchen una cápsula y en la vagina, no pasa nada. Seguro, chicas. Y el omega 3 nos da esta acción antiinflamatoria de protección en las mucosas y además, según qué tipo de omega 3 podemos jugar con la composición, si queremos una acción más de antiinflamación o más de beneficio a nivel cerebral o metabólico. Jugar con las dosis de EPA y DHA en función de cada persona. Está muy bien que vayas y te compres el omega 3, pero es un suplemento que, para que sea bueno, normalmente es caro y puede tener muchos beneficios en general si un profesional te dice cómo tomarlo y la dosis individualizada. Luego hay la fitoterapia para todos los síntomas, pues que llamamos neuroendocrinos, que entraría sofocos, calores, descanso nocturno, el insomnio, todo esto, ¿no? Has hablado de la cimicífuga, tenemos la cimicífuga, que a mí es uno de los que más me gustan porque tiene una acción beneficiosa en todo esto de los sofocos y el descanso nocturno porque actúa sobre la vía de la serotonina, ¿vale? Y por otro lado actúa un poco como un SERM, un modulador selectivo del receptor de estrógeno. ¿Qué quiere decir? Que en función de dónde esté ese receptor, en qué tejido, la acción va a ser neutra o positiva de proliferación. Se ha visto que a nivel cerebral y del hueso la cimicífuga tiene una acción proliferativa, o sea que es buena. En cambio en mama, útero es neutra. Aunque fuera una mujer que está en tratamiento de un cáncer de mama con el tamoxifeno o los inhibidores de la aromatasa que dan muchos síntomas, podríamos dar cimicífuga de forma segura, ¿vale? Luego tenemos también el Vitex, por ejemplo, que se da mucho en premenopausia, cuando tenemos prolactina elevada, ¿no? Dolor de regla, dolor de mamas, pues resulta que el Vitex también tiene un papel en esta vía de la serotonina. Y es interesante para todo también, los sofocos, estado de ánimo. Entonces normalmente se combina cada vez más Vitex con cimicífuga y funciona súper bien. Luego tenemos dentro de esta fitoterapia no fitoestrogénica directamente el extracto de polen, también seguro en la mujer que ha tenido un cáncer de mama y actúa un poco muy similar a la cimicífuga en la vía de la serotonina, mejora el descanso nocturno, el estado de ánimo. El estado de ánimo yo creo que en parte mejora indirectamente porque duermes mejor, tienes menos sofocos, pues esto obviamente tu calidad de vida es mejor y tienes menos mala leche. Si no puedes dormir, todo el día estás con los sofocos, hombre, verle la parte positiva a este contexto es complicado. Y luego las isoflavonas de soja. Claro, lo interesante es qué tipo hay, porque hay muchas, ¿no? Ya sabemos que hay algunas que ya están activadas, para que nos entendamos, y son las que puede ser que tengan un efecto beneficioso. Puede ser. Puede ser. Es que hay muchas mujeres que no responden, porque depende mucho de la microbiota que una tenga. Las asiáticas responden muy bien a la soja, pero porque nuestro microbioma también está determinado genéticamente y evolutivamente, de dónde venimos y cuál ha sido nuestra alimentación años y años desde que hemos evolucionado. Entonces, un poco esto está marcado por nuestros genes. Es verdad que las isoflavonas que tienen este principio activo ya suelen funcionar habitualmente, pero no a todo el mundo igual. O sea, no es como pensemos, soja, me va súper bien. Bueno, pues lo más probable es que no, así que como en general. Depende mucho del contexto, pero las otras es como que generalmente funcionan mejor. Y para sofocos también tenemos la salvia
Y luego otras que sí que son más fitoestrogénicos, como aunque sean débiles, ¿no? El Dong Quai, la salvia también tiene esta acción más fitoestrogénica. Hay un montón, pero estas serían como las más frecuentes, o de uso más habitual, o más formas comercializadas en el mercado. Luego tendríamos suplementos que nos ayuden a modular más directamente el eje renal, ¿no? Y ahí entraría, por ejemplo, el magnesio, ¿no? Que también tenemos muchos tipos de magnesio, pero en menopausia pues yo opto por dos. Uno que puede ayudar al tránsito, ¿vale? Más tipo citratos, y otros más del sistema nervioso. Si tenemos un insomnio muy acusado, el treonato suele ser bien. Fatiga y insomnio, pues bisticlinato con taurato, que hay bastantes fórmulas comercializadas con esta combinación, pues puede ser muy interesante. O sea, también en el mundo del magnesio hay que saber que estamos dando. Esto es para hacer un podcast de magnesio. Me estoy planteando hacer un podcast de magnesio, pero es que será... Claro, porque si tengo dolor articular o hago mucho deporte, según como el lactato, no sé qué, claro, es que es todo un mundo el tema del magnesio. Y luego nos encontramos que hay mujeres que por su cuenta hacen inversiones, ¿no? No, me tomo el de Ana María la Justicia. Y yo digo, vale, pues perfecto, pero cuando te lo acabes vamos a dar otro. O sea, no lo tires, por favor. No, y también, ya no, porque claro, en el tema del magnesio sí que se sabe que depende de la sal, puede ser mucho más laxante. Exacto, exacto. Pero es que aparte también, dentro de lo que sabemos, cada persona responde muy diferente. Exacto, que hay que ir ajustando dosis. Claro, hay personas que, por ejemplo, un citrato con muy poca dosis les laxa realmente. Sí, total. Y hay personas que puedes aumentar la dosis de un citrato y no se enteran. Total. Sí, entonces... sí. No, por eso que es que esta nueva tendencia que a mí me preocupa un poco, mis básicos, ¿no? De muchas influencers, mis básicos. Y claro, luego ya te viene a consulta y ya me he comprado han hecho una inversión importante en suplementación que tal vez la mayoría pues no es lo más adecuado. Entonces hay que ir con cuidado con esto, que natural no quiere decir que sea inocuo, porque si no, no lo daríamos, ¿no? Buscamos un efecto igualmente. Luego también me gusta mucho la micoterapia, reishi, cordyceps, para modular, bueno, hay más, maitake, tal, melena de león, para modular un poco estado de ánimo, energía, ¿no? Y esto es mucho pues la acción que hace a nivel de la suprarrenal. Y luego tendríamos adaptógenos de toda la vida como ashwagandha, rodiola, azafrán por la mañana, estado de ánimo. Todo esto creo que son buenos aliados que podemos jugar con ellos, depende de cada persona, ¿Y qué más podríamos? Melatonina para descanso, aparte de los adaptógenos, para bajar cortisol, porque depende del trastorno que tengas en el sueño. Si tú quieres bajar cortisol porque tienes despertares nocturnos, pues todo esto. Si tienes un problema de conciliación, pues tal vez vale la pena la melatonina. La dosis también individual, progresiva, hay como un temor también a la melatonina, ¿no? Mi cuerpo va a dejar de producirla, es que ya lo está haciendo. No, pero hay como un temor, pero también yo creo que yo no sé si ha sido a nivel publicitario o a nivel, pero hay mucha demanda de melatonina y yo no sé si realmente necesitamos tanta melatonina. Seguramente no. Muchas veces es como una primera opción que quieren probar la gente que no duerme. Y para mí, honestamente, claro, una cosa es la consulta, pero yo, visto con mi experiencia, para mí no sería una primera opción. No, siempre. Para nada. O sea, yo primero probaría pues, con unos adaptógenos o lo que sea, que antes... Y hay mucho rutina usuario. De sueño. Claro, y hay mucho usuario que Claro. viene lo primero, lo que antes, hace 10 años, te decían una valeriana o una pasiflora, ahora ya te piden directamente una melatonina y piensas... Sí, sí. ¿Por qué no empezamos por el principio, no? Bueno, es otra señal de la sociedad, de la inmediatez en la que vivimos. O sea, primero, yo voy a la melatonina, fin. No voy a intentar no irme a dormir con las pantallas, no estar hasta las tantas, ¿no? Trabajando delante del ordenador, y si lo tengo que hacer, pues con algunas medidas un poquito de higiene del sueño, ¿no? Las luces blancas por toda la casa, que eso dicen tonterías, son modas. No, no son modas, es que estamos como hiperestimulados todo el día, confundiendo nuestro cerebro, ya no nos da el sol,
los fluorescentes, trabajamos bajo fluorescentes, la vida dentro de las oficinas y no fuera en la calle influye, todas estas cosas influyen en nuestro descanso nocturno. Es más difícil cambiar todo esto que no tomarnos una melatonina. Y después de la melatonina ya va, pues, ¿sabes? Sí. Si no me funciona la melatonina, pues ya me tomo... Sí. La creatina, la famosa creatina. Pues la creatina, que parece que el uso esté como muy destinado a la formación del músculo, que ya interesa en este momento, porque por todos estos cambios que hemos estado hablando también va a ser más difícil formar músculo, entonces es una ayuda, pero es que además la creatina, tiene, a nivel neurológico, nos ayuda mucho a la cognición, al foco, a la concentración. O sea, si hemos tenido una mala noche porque no hemos dormido bien por 1000 motivos, nos resetea bastante el cerebro, o sea, es maravillosa. Y además se ha visto que tiene un impacto positivo en la sensibilidad a la insulina, a cierta protección cardiovascular. Yo creo que de forma indirecta y indirectamente porque nos ayuda a la formación de músculo, y ya sabemos que todo esto es un mecanismo de protección para todos estos temas, pero también una acción más directa en mejorar estos niveles de insulina. Y bueno, la creatina es un aminoácido que normalmente nuestro cuerpo tiene la capacidad de sintetizar por sí mismo, pero hay ciertos momentos vitales en los que hay como más requerimiento, ¿no? Entonces el aporte externo pues puede ser interesante, y la menopausia es uno de ellos. Ya has hablado un poco, sobre todo a nivel de fitoterapia, claro, nos preguntan también, si hemos pasado por un proceso oncológico, ¿los suplementos son los mismos? No, depende en qué punto estás de este proceso oncológico. No es lo mismo que haga 15 años o 10 años que no que justo estés aún con el tratamiento adyuvante si has decidido hacerlo, ¿no? Entonces cambia un poco el contexto, hay que ver, hay plantas, porque las plantas no son inocuas, que se van a metabolizar a nivel hepático en el mismo sitio que lo va a hacer el fármaco que te estás tomando, si lo estás haciendo o no, para proteger este riesgo de tener una recidiva de tu cáncer. Entonces esto hay que mirar las compatibilidades. A veces hacen acciones sinérgicas, es decir, que se potencian, pero esto puede hacer que necesites tal vez menos dosis, o que sustituya, o sea, ocupe el lugar y el fármaco sea más tóxico. Entonces hay que ir con cuidado con esto, ¿no? Y siempre consultar. La mayoría de suplementos se pueden dar, por ejemplo la creatina se puede dar, puedes dar melatonina, la mayoría de vitaminas y suplementos en general se pueden dar, pero hay cierta fitoterapia que hay que ir con más cuidado, o no superar ciertas dosis, que tal vez en medicina integrativa nos movemos más en dosis más altas para buscar poderes más antioxidantes o antiinflamatorios, pues hay que ir con más cuidado. Hablemos, ya lo has nombrado, pero ahora vamos a hablar de ello, terapia hormonal. Claro. ¿Cuándo sí, cuándo no? Bueno, hay que hacer un asesoramiento individualizado. ¿Cuándo no? Entendemos terapia hormonal estándar con estrógenos. Es cuando has tenido algún problema cardiovascular, o sea, algún evento trombótico, una trombosis, tienes problemas con la coagulación, tienes antecedentes de cáncer hormonodependiente de estrógenos, aunque ya hay muchos profesionales que dicen que se puede dar. Yo en eso sigo discrepando, y si lo tuviera que dar porque no hay más opción, haría un estudio genético de metabolismo de estrógenos seguro, y luego haría controles seriados en orina de cómo está eliminando estos estrógenos, ¿vale? Y hay otras enfermedades, por ejemplo autoinmunes, que también no se recomienda el uso de estrógenos. O sea, todas las contraindicaciones en general de no usar estrógenos en la época premenopáusica, la mayoría se mantiene en la posmenopáusica. Y luego hay que ver, porque hay mujeres que realmente les das estrógenos y tienen muchos efectos secundarios a nivel de palpitaciones, les empeoran los síntomas. Entonces hay que hacer un asesoramiento individualizado. Hay otras que no, que están estupendas y genial. Es decir, es que no hay que demonizar tampoco la terapia hormonal. Simplemente creo que hay que un poco variar este discurso de ahora de que es para todas, y esta acción tan anti-aging y tan saludable que se está intentando ya de los estrógenos desde incluso antes de su déficit, desde la perimenopausia. Cada vez se defiende más empezar en este momento vital la terapia hormonal. Bueno, a ver, en nuestro cuerpo
está preparado para quedarse sin ciclos. Que no es algo nuevo lo de la menopausia, de que ahora vivimos más años y que antes cuando todas las mujeres se morían teniendo la regla, que esto no es así, que hay fósiles que demuestran que las mujeres llegaban a la menopausia cuando vivíamos en las cavernas y no teníamos ni los estrógenos ni la progesterona para darla. ¿sabes? Tampoco teníamos el mismo estrés que tenemos Claro, ahora. Claro, es que ni el mismo estilo de volvemos vida a lo que mismo. tenemos ahora. Obviamente no todo es el estilo de vida, no todo es el estrés, la genética también juega un papel, pero es que ahora creo que estamos en un momento de esta intención de eternamente jóvenes y saludables gracias a la terapia hormonal. Bueno, gracias también a todo lo otro, ¿no? Mirar cómo llegamos a este momento. Es que esto es como cuando una mujer se queda embarazada. Estar embarazada no es una enfermedad. No es una enfermedad, pero no vamos a hacer como que no está embarazada, la vamos a tener trabajando hasta las 40 semanas, por favor. Pues es que no, la menopausia no es una enfermedad, pero no podemos hacer como que no nos ha pasado, que hemos llegado a la menopausia. Hay que adaptar la vida a este momento vital y cuando tenemos ciclos hay que adaptar nuestro día a día a nuestra ciclicidad y esto es así. Y hasta que no aprendamos las mujeres que tenemos que vivir así, vamos a estar enfermas cada vez más. Vamos a la parte más, no sé si decir social, ¿no? Claro, pregunta tal cual, ¿estamos preparadas emocionalmente para afrontar la menopausia o hay aún un vacío de acompañamiento psicológico? Hay un vacío de acompañamiento psicológico en la menopausia y en todas las etapas vitales de la mujer que tiene que ver con sus hormonas. Porque no es lo que volvemos a lo mismo, que parece un disco rayado, pero es que la sociedad está pensada y hecha por hombres, entonces no hay espacio para nosotras y para nuestros ciclos y para dejar de tenerlos y ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, no estamos preparadas para llegar a la menopausia, por supuesto, a nivel psicológico. Ahora empieza a haber más divulgación, a saber más y muchas mujeres que están interesadas en prepararse. Y yo lo veo en consulta, no, es que estoy en perimenopausia, quiero llegar bien a esta etapa, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde tengo que tal? ¿Qué me tomo? ¿O qué como? Y esto es así, pero es una pequeña minoría de nuevo. Y tiene que ser, o sea, tienes que ser tú activamente que busques esta ayuda. Claro, desgraciadamente sí. O sea, tú vas a ir a tu médico de cabecera y si tienes, es que duermo mal, es que toma un ansiolítico, no a pensar, edad, ¿cómo son tus ciclos? ¿Cómo tal? ¿En qué día ovulas? ¿Lo sabes? Uy, puede ser que tenga una fase lútea corta y le falte progesterona porque está en perimenopausia y de ahí que duerma mal y de ahí la ansiedad. No, eso no lo va a pensar, toda esta disertación no te la va a hacer. La mayoría, el 90%, porque no hay tiempo, porque no hay formación, por 1000 motivos. Pero desgraciadamente debe ser la mujer la que se haga las preguntas y empiece a buscar las respuestas en todos los ámbitos. O sea, no solo en la esfera médica, que sí, sino también entre amigas, en grupos de mujeres, en normalizar y hablar. Si hablamos de un tema, le ponemos nombre, le damos visibilidad y a la vez lo normalizamos. Hay una pregunta relacionada con esto que a mí me ha gustado mucho. ¿Qué papel juega el soporte emocional de la pareja, amigos y familia? Bueno, esto es otro. Es que esto es un gran melón. Porque es fundamental. Es decir, si tú tienes una pareja masculina, convives con ella, para mí es un insulto que ese señor no sepa tus ciclos. ¿Vale? Es que convive contigo, es que si hablamos de corresponsabilidad en la pareja en todos los sentidos, de tareas, emocional, todo, debe conocer tu ciclicidad, debe saber en qué momento del ciclo que estás para darte cubrir tus necesidades. Una pareja se cubre las necesidades básicas, emocionales, todas, ¿no? O debería ser así en la convivencia, pero si tu compañero de vida no sabe que ahora estás en fase lútea, que necesitas dormir más, que puedes ir más cansada, que puedes tener un poquito de peor humor, peor tolerancia a sus gilipolleces, pues es que es el fracaso. Aquí también leí, antes de que sigas, claro, es este desconocimiento, por decirlo así, ¿tú crees que se produce por dejadez por parte del hombre o porque la mujer tampoco comunica? Es un todo.
Es que porque, no, claro, no, parece... no le voy a poner toda la culpa a ellos. También porque parece ellos ya les que va bien. Yo soy un poco el abogado del diablo en esto, parece que sean siempre... Pero es que a lo mejor, claro, si yo no explico, exacto, tú no puedes saber. Exacto. ¿Estamos de acuerdo ahí? Totalmente. Una cosa son los niños que están creciendo, que esos niños ya en la escuela deberían, no los deberían apartar de las charlas que hacen de ciclo menstrual, es decir, desde casa sus madres deberían como normalizar que menstruan, que forma parte de la vida, que si tiene una pareja femenina, amigas, van a menstruar para cuando, si no, este momento llega y empiecen a tener sus amigas que empiezan a tener ciclos, bueno, que no sea un objeto de burla, que no genere, potencie más esta segregación de sexos que se ven a ciertas edades y que en parte está condicionada por estos tempos diferentes de desarrollo puberal, ¿vale? Y esta vergüenza que tienen las niñas cuando empiezan a menstruar, ¿no? Que sea conversación. Podemos hablar no de que ayer ganó el Barça y que a María ayer le vino la regla y hoy se le duele la barriga, ¿sabes? Hay que normalizar, hay que hablar de esto. Luego, cuando llegan estos adultos, o estos niños se vuelven adultos, ya van a poder acompañar a sus parejas, a sus amigas desde otra forma. Van a ser mucho más empáticos, seguro. Y irán a comprar compresas al supermercado o donde sea, o a la farmacia que no tienen tóxicos, y no será un drama como si estuvieran haciendo un cálculo de álgebra avanzada, ¿sabes? Escondiendo, no, son tampones, son compresas, no pasa nada. Pero aquí también hay chicas que también les da vergüenza ir a comprar tampones. Claro, obviamente, es que sí. Esto a mí me parece honestamente me parece una barbaridad. Claro, pero aquí nos tendríamos que preguntar, hay sesgos, o sea, la cultura, ¿vale? Si tenemos, hay muchas, bueno, aquí hay mucha inmigración y yo lo veo que se sigue como escondiendo en la India se siguen separando a las mujeres que tienen la regla, aunque lo prohibieron, tuvieron que hacer una ley para prohibir que marginaran a las niñas cuando las dejaran solas en casa cuando empezaban a menstruar, por favor, niñas de 10 años. Es que es muy fuerte, ¿sabes? Entonces, claro que aún en ciertas culturas seguimos arrastrando estas connotaciones negativas del ciclo y como viva en casa la madre, ¿no? Como al final tu madre o tu abuela con quien vivas son tus modelos femeninos y te están enseñando cómo es a menstruar muchos años antes de empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, si tú has vivido esto en casa, pues lo vas a vivir así, parece que estés comprando cocaína en vez de unos tampones, ¿no? Eso por un lado. Y luego, nosotras tenemos que comunicar, porque a ellos ya les va bien. Tendrá la regla y este mensaje, ¿no?, tan negativo de no estás inaguantable porque tienes la regla. Sí, tengo la regla y te voy a explicar por qué hoy no estoy para hostias, y lo explicas y lo normalizas, y por qué cuando estoy ovulando más te vale que te pongas las pilas porque quiero una sesión de sexo completa, ¿sabes? Y que lo entiendan incluso cuando en todos los aspectos, pero también los sexuales, ¿no? Que entiendan la libido, que puede ser cíclica, no siempre, pero que puede ser cíclica. Y que cuando empiecen estos cambios hacia la menopausia tengan más compasión, más apoyo, pero tú tienes que comunicar, por supuesto, y no vivirlo como estoy enferma, sino me pasa esto, hoy no voy a poder gestionar las 1500 tareas que hago habitualmente en fase folicular porque es que estoy a 2 días de que me venga la regla, y está bien. Y ellos así también los sacamos de la zona de confort, les quitamos este privilegio que tienen de comodidad, de es que no hay quien las entienda. Sí, me vas a entender porque te lo voy a explicar, y si no, oye, next. Ha quedado claro. Ha quedado muy claro. Hay también relacionado con esto, hay asociaciones. Es que en Tinder deberíamos poner preguntas así de tu conocimiento, cuestionar el nivel de conocimiento del ciclo menstrual. ¿Tú sabes lo que es la fase folicular? ¿No? Claro. O sea, me da igual si escalas montañas y haces pero también es cierto, Laia, y vuelvo otra vez, yo parezco la defensora de los hombres, pero a veces nosotras también, y tú lo has dicho en alguna ocasión y aquí también, estamos tan desconectadas. Ahora a mí me preguntas, honestamente, Ana, ¿en qué fase del ciclo estás? Y yo tendré que contar, porque no tengo ni, te lo digo en serio, no tengo ni idea. Y pues, como yo... No, muchísimas. Pues o sea, es una pena. Claro, sé qué día de la semana que es, sé el día del mes que es, sé la agenda que tengo que hacer hoy, ¿en qué fase de mi ciclo estoy? Lo siento, ahora mismo no te lo sé decir.
Claro, es así y nos pasa a la mayoría, porque si tuviera algún de, ostras, me duele, ostras, entonces diré, vale, lo relaciono, pero yo no me levanto pensando en qué fase del ciclo estoy. Lo siento, lo siento. No, pero no sería no pensar, no deberíamos pensarlo, debería ser como, vale, algo natural. Ya está. Esto tengo que ejercitarlo más. No, bueno, y me parece que la mayoría de chicas... Tanto. Es un trabajazo de autoconocimiento brutal. Por eso pero yo, por ejemplo, estoy en fase menstrual. Nadie lo diría. Que estoy en fase absoluto. Menstrual, porque menstruo. Mi ciclo menstrual es sano. A ver, otra hablando de esto. ¿Hay asociaciones fiables de ayuda a la mujer en perimenopausia y menopausia? Asociaciones fiables. Fiables. Supongo que se referirá a asociaciones de apoyo o que se pueda hablar libremente, que es lo que, bueno, este discurso que has hecho ahora. Sí, y cada vez más. Yo creo que fiables, no sé qué entendemos por fiables, pero claro, aquí hay dos tipos de asociaciones, las médicas que se dedican al estudio de la menopausia, que ahí las podríamos cuestionar, y luego está pues todo iniciativas de mujeres que hacen grupos de apoyo, de acompañamiento a la menopausia, que yo creo que esto es un poco como todo, cuando hay tanta oferta que cada vez hay más, es un poco ir viendo lo que te encaja, ¿no? Porque habrá de todo, habrá pues grupos que sean más, ¿no? Pro terapia hormonal, todas, no sé qué, maravilloso, y otras que sean todo lo contrario, ¿no? El lado opuesto, y luego tendremos pues entre medio, así como que te pueda decir este nombre y este apellido, pues ahora no se me ocurre ninguna, pero que hay seguro. Y luego también hay cursos para usuarias que te enseñan a entender la menopausia, a qué cambios puedes hacer a nivel de ejercicio, a nivel de alimentación y acompañamiento de varios meses, y ahí cada vez más. Afortunadamente, esto me parece un regalazo, invertir en un curso así. De verdad, nos cuesta mucho a las mujeres dedicar dinero para nuestra salud. Muchísimo. Porque nos dejamos las últimas, ¿no? Y yo creo que... Y más, perdona, cuando nos lo tomamos como algo preventivo. Claro. Quizá cuando reaccionamos ya es porque nos encontramos realmente mal y ya vamos súper perdidas. Pero esta prevención nos cuesta muchísimo. Nos cuesta mucho porque como te encuentras bien, ¿no? Es que es eso, muchas veces es como, o aparentemente me encuentro bien, porque luego empiezas a preguntar, pues sí que me pasa esto, pues sí que, esto no es normal, pues no. Vamos ya acabando, he dejado las más guays para el final. En el ámbito laboral, ¿se debería tener en cuenta como una etapa que puede afectar al rendimiento? Claro, es que afecta al rendimiento. Es que se tiene que adaptar horario, se tendría que adaptar las condiciones laborales, claro, pero esto es como cuando estamos cíclicas, ¿no? Pues en la menopausia igual, y de hecho hay estudios también que aumentan como los despidos en esta etapa, las bajas laborales, y hay un impacto también en la brecha salarial en la mujer que está en menopausia, sobre todo no mujeres que se encuentran bien, sino que tienen pues mucha sintomatología, por lo tanto obviamente se deberían adaptar. Y luego está el hecho de que las mujeres a partir de los 50 años se contratan menos que los hombres. ¿Realmente baja el rendimiento? ¿A nivel puede intelectual? bajar, sí, claro, pero que seguro que los hombres también, ¿eh? Pasa que no está estudiado. No, es que ahora no, te iba a preguntar si esto es tanto, es casi repetir la misma pregunta que al principio. ¿Es por todo el tema realmente de perimenopausia y menopausia? ¿O es por el envejecimiento, o llámalo como quieras, o el desgaste vital? Es multifactorial. ¿O es porque ya llevamos muchísimos años trabajando y quizá también llega un punto en que nos saturamos? Claro, obviamente. Es que es todo. Ya el maltrato hacia nuestras hormonas y a nuestra necesidad de vivir que hemos hecho en los 30 años previos, llegamos a este momento donde muchos mecanismos que teníamos de aguante, para que nos entendamos, pues ya no están. Entonces tenemos menor energía, la inflamación afecta más, hay procesos de neuroinflamación, por supuesto. Hemos visto el papel que tenían las hormonas en nuestra actividad cerebral, y de algún modo estamos durmiendo peor por la noche. El insomnio afecta a muchísimas personas, a más del 50% de las mujeres en menopausia, o insomnio de conciliación, o que se despiertan a las 3 de la mañana. Si no dormimos bien, nos inflamamos, nuestro hígado se colapsa, porque todos los procesos de detox
por la noche, la regeneración mitocondrial, nuestra fuente de energía principal por la noche, es que es normal que al día siguiente no podamos rendir como si hubiéramos dormido 8 horas perfectamente. Ni mucha creatina que te metas ni nada. Claro, que un tema muy relacionada, ¿eh? ¿Las políticas actuales contemplan las necesidades de las mujeres en perimenopausia y menopausia? Hay iniciativas que se han llevado al gobierno para trabajar sobre ello, pero actualmente creo que no. Se están intentando desarrollar políticas pues, para todo esto, para entender, para normalizar, para tenerlas en cuenta. ¿Tú crees que llegarán a término? No, soy muy negativa en estos aspectos. O sea, me encantaría, pero después de esta ley, ¿no? La ley para cogerte la baja cuando tienes la regla por dolor menstrual, le veo tantas lagunas a esa ley, ¿sabes? Es como, vale, la regla duele, primer mensaje que estás dando, ¿de acuerdo? Entre muchas mujeres causa también como rechazo el sentido de cómo te vas a coger una baja por tener la regla si es lo normal. Como, ¿ves? Que hemos normalizado ir hasta aquí de ibuprofenos, hemos normalizado desangrarnos, hemos normalizado todo esto, ¿sabes? Y lo que tendríamos que hacer es, cuando tengo la regla, quiero que me adaptes el horario, mi puesto laboral y trabajar desde casa las horas que pueda. Y ya lo recuperaré en fase folicular, no te preocupes. Ahí es una buena medida que diría, ole, pero es impensable, y de nuevo, es impensable en una sociedad que está pensada y construida y gobernada por hombres. Hasta que esto no cambie y las mujeres realmente sean mujeres, a ver cómo voy a decir esto sin ofender, sean mujeres que tengan conciencia de esto, de la biología de la mujer. Y ahí también podrían ser hombres que tuvieran conciencia de la biología femenina, sin robarnos el protagonismo, por favor, sin quitarnos la voz, pero aliados de verdad. En ese entonces, todas estas medidas que me parecen increíbles, yo creo que tendrían lugar, pero hasta entonces, no. Por lo que estás diciendo, no lo vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que no, ojalá. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil porque pensamos que ya cada vez tenemos más derechos, vivimos en una sociedad igualitaria, pero no es así. No es así. Y entonces, estas medidas tampoco generan, a un empresario tampoco le puede interesar. Es que es todo con muchos contras y reformular la forma de vivir de tantos años que me parece que no se puede hacer de un día para el otro y que hay pequeños intentos, pero siempre es no, no, no. De todas formas, también ya, y ahora ya vamos acabando, claro, si conociéramos más cómo funciona, y ahora me refiero a las mujeres, y bueno, y lo podríamos también decir en todas las patologías en general y en la salud en general. Si nos conociéramos más a nosotras mismas, si estuviéramos más preparadas, si se hiciera muchísima más prevención en general, tanto individual como en salud pública, quizá no harían falta tantas medidas. Claro. Entonces, quizá al principio no es tanto la ley que te permite trabajar desde casa, sino hay que empezar por lo básico. Vamos a formar, que me enseñen cómo soy, qué necesito, cómo prevengo. Luego ya decidiré. Totalmente. ¿No? Claro, es que hay que empezar por lo básico y lo básico es tener una educación menstrual y sexual transversal desde que una persona nace. Es que ahí está lo básico. Por ahí tenemos que empezar. Incluir a todos. Da igual que seas niña, niño, género no binario. Es decir, el 50% de la población mundial, independientemente de su género, tiene la capacidad de menstruar. Y esto es así, es una realidad. No es un hecho de una minoría o que debamos ignorar, ni mucho menos bloquear como se ha intentado hacer durante tanto tiempo. Y este 50% con capacidad de menstruar, por suerte, esperemos que llegue a la menopausia. Y será otro cambio vital, con otras necesidades. Y tenemos que estar preparados. Pues Laia, yo creo que, no sé, me parece que no ha quedado ninguna pregunta por hacer, aunque seguramente os habrán surgido más. Yo te agradezco. No sé si quieres añadir algo, porque hemos hablado un poquito de todo. No, pero yo creo que hemos hablado de hemos tocado muchos temas, de los grandes síntomas, síndromes que acompañan
este momento de transición y yo solo quiero intentar transmitir un mensaje positivo, pero dentro sin no darle visibilidad a aquellas personas que realmente sufren la menopausia, que es una tortura. Es como, no, menstruamos positivamente, pero joder, la que tiene mucho dolor y se desangra, la voy a validar porque es que hay muchas personas así, ¿no? Entonces, hay muchas personas que sufren mucho la menopausia y me gustaría decirles que podemos trabajar en ello, pueden mejorar, que no lo normalicen. Ya está. Este es el mensaje final. Muchísimas gracias, Laia, por tenerte aquí de nuevo. Ha sido un placer. Ya quedaremos para otra, que sí. Temas tenemos varios. Bueno, esperamos que hayan quedado resueltas todas las dudas. Si tenéis alguna más, lo podéis poner en comentarios. Como siempre, compartid, comentad, recompartid, porque creo que has dado información muy diversa. Y no os preocupéis que, si no en breve, vamos a volver a tener a Laia aquí. Gracias, cuidaos y hasta la próxima.